Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a calcular el retorno de la inversión de cursar un MBA en el extranjero. El video lo vamos a seccionar en 4 partes. Empezaremos explicando brevemente qué es Bantir, indicadores importantes para este análisis. Luego pasaremos a indicar cuáles son las asunciones y consideraciones para este cálculo. Tercero, construiremos el modelo financiero en sí. Y por último, vamos a complementar con aquellos valores intangibles que no entran al cálculo dado que no se pueden medir, pero que son sumamente importantes al momento de decidir si llevar o no un MBA. El BAN, o valor actual neto, mide cuánto vale hoy una serie de flujos futuros de dinero generados por una inversión, para lo cual aplica una tasa de descuento. Este indicador se usa para determinar si un proyecto es o no es viable. Si el BAN es positivo, o sea mayor a 0, entonces quiere decir que el proyecto es viable. Para mayor claridad, aquí les dejo un video con una explicación más detallada. La TIR, o tasa interna de retorno, se refiere a la velocidad con la que retorna la inversión. Es la tasa a la que si descuento los flujos, el proyecto se paga solo, es decir, el BAN es 0. Igualmente, aquí dejo un video con una explicación más detallada. Antes de lanzarnos al cálculo, veamos algunos supuestos. Lo más relevante será definir los salarios, y para evitar ruido por los impuestos, costos de vida, etc., asumiremos que post-MBA retornaremos al país de origen. Además que de esta forma generaremos un escenario más conservador que trabajando en Europa o Norteamérica. También tengamos en cuenta que todas las cantidades las trabajaremos en dólares. Primero, a nivel pre-MBA, considerando el mercado y una experiencia típica de 4 a 6 años, el rango en LATAM, y más específico en Perú, podríamos estar entre los 25 a 45 mil dólares anuales. En promedio unos 35 mil dólares, que será la cantidad a emplear. Para el caso post-MBA, nos guiaremos de la estadística de los reportes de carrera de las propias escuelas de negocio. Aquí les dejo un video en el que explico a detalle este tema de los salarios según industria y región. En este video vimos que para el LATAM el escenario promedio reportado por las escuelas estaba cerca de los 100 mil dólares. Para ser más conservador este modelo, asumiremos un salario de 90 mil dólares anuales fuera de bonos. Además, en estos mismos reportes de carrera se muestran datos de salarios para las prácticas de verano, y en base a esto asumiremos unos 1.500 dólares semanales durante las prácticas. Y finalmente, el horizonte del análisis será 10 años, que justamente encaja con un instrumento financiero que comentaremos más adelante. Vamos a empezar a construir el modelo financiero. Para ello ya tenemos un template sobre el cual nos vamos a apoyar y el mismo que voy a compartir en la descripción de este video. Iniciaremos llenando con la data que hemos detallado en la sección anterior. Iniciamos con el escenario sin MBA, que es el costo de oportunidad, lo que entre comillas perderíamos si es que decidimos llevar el MBA. Aquí de partida habíamos asumido que se tendría un salario de 35 mil dólares anuales, un salario razonable en LATAM, con un incremento del 5% anual y un incremento del 25% al momento de tener un ascenso. Y que este ascenso probablemente se puede obtener al 5.º año después de tomar la decisión de ir o no de MBA. Para el segundo escenario, el escenario con MBA, habíamos determinado de una manera conservadora el que el destino de trabajo post-MBA iba a ser nuevamente retornar a la TAM y con un salario de 90 mil dólares anuales, con un incremento anual igualmente del 5% y 25% al momento de ascender, que este ascenso sea al año 5 también, post-MBA, y acá vamos a tener algo adicional que son los bonos, el signing bonus de 30 mil dólares, que según la estadística es una cantidad promedio, y el performance bonus del 25% del salario anual. Y en este caso existen las prácticas de verano que están a la mitad al finalizar el primer año del MBA, con un salario de 1.500 dólares semanales, ¿no? Que es un salario que según la estadística es bastante razonable poder obtener. Bueno, ahora veamos cuánto te cuesta llevar un MBA. La parte más dolorosa, creo yo, al ver estos números. De partida, el proceso de aplicación es complicado, es extenso. Aquí posiblemente tengas que contratar un servicio de admisiones, pagar los exámenes tipo GMAT, TOEFL, pagar cursos para prepararte para esos exámenes. Inclusive el viajar a los campus a hacer visitas, eso es opcional, pero conservadoramente podríamos estar hablando de una inversión de 10 mil dólares para esta etapa.
Luego, en cuanto al tuition, las escuelas top suelen estar en los 80.000 por año para un programa de 2 años, 160.000 de inversión. Y esto no cubre costos de vida, solamente el curso. Y en cuanto a costos de vida, esto sí varía bastante. Va a depender del estilo de vida que te quieras dar. La ciudad influye mucho. Ciudades como Boston, Nueva York, Londres son súper caras, mientras que hay otras ciudades más pequeñas que pueden ser más cómodas, pero en promedio podríamos estar hablando de $40.000 anuales. En total serían $80.000 para los 2 años. Ahora, en suma, esto nos da una inversión de $250.000. Es una cantidad súper grande. Claro está que muchas escuelas dan becas que te pueden cubrir el 25, el 50, hasta el 100% de toda la inversión. Pero para este caso vamos a ir por el escenario más negativo, donde no tengas ninguno de estos apoyos y toda la inversión venga de alguna forma de tu lado. No es necesario que tengas ahora mismo los $250.000, sino que puedes optar por algún crédito educativo. Para estructurar este financiamiento, tenemos que considerar que algunas entidades te pueden cubrir el 100%, otras el 80%, otras solamente te cubren tuition pero no gastos de vida, y una diversa variedad de opciones. En mi caso, que fue a Reino Unido, las principales entidades eran Lendwise y Prodigy, que daban créditos educativos para este tipo de programas, para esas sumas tan altas. Bancos del propio país es un poco complicado porque tienen límite que suele ser mucho menor del dinero que uno requiere para cursar un MBA. Pero estas entidades, Prodigy y Lendwise, que son las principales, pues sí te llegan a cubrir hasta el 90%, si no me equivoco. Pero vamos a considerar de que el 20% de la inversión la podrías estar cubriendo con ahorros, mientras que el 80% restante con ese crédito educativo. Ahora, hay que tener en cuenta un punto, que son los $10.000 de la aplicación, porque si sumamos acá el 48.000 y el 192.000, no te da 250, sino 240.000. Es porque los 10.000 del proceso de aplicación no deberían de entrar en esta figura de financiamiento, sino deben de estar cubiertos por tus ahorros. Ahora vamos al detalle del crédito educativo. El crédito educativo, la tasa de interés no es baja, es una tasa de interés medianamente alta, podríamos hablar de un 10% anual en promedio. Luego, ¿cómo te van a desembolsar el dinero? No te lo desembolsan todo de golpe, sino esto lo desembolsan por años. Esto también ayuda para que cierta cantidad no te genere intereses durante el primer año, porque no se va a usar. Y como estimamos esta suma, es el dinero que a ti te falta para cubrir tu primer año. Es decir, tú ya tienes 48.000 de ahorros. Entonces, ¿cuánto te está faltando para cubrir el primer año? Y el primer año sabemos que lo que vas a necesitar es esta inversión total entre 2, por lo que son 2 años, menos los 48.000 con los que ya cuentas. Entonces te está faltando $72.000 para cubrir ese primer año. Y el restante te lo van a dar al inicio del segundo año. Los 120.000 restantes, porque en total lo que te están financiando es 192.000. Ahora, en cuanto a periodo de gracia, el periodo de gracia lo que se suele tener en cuenta son 2 años, dado de que las entidades lo que estiman es que esos 2 años del curso tú no vas a trabajar, no vas a percibir ingresos seguros, entonces recién podrías empezar a pagar después de que termines de cursar el MBA. Entonces aquí consideramos 2 años de periodo de gracia. Y los años de pago, para esto tenemos que tener en cuenta de que un estándar es sacar el crédito a 10 años, pueden ser menos o pueden ser un poco más de años, pero el estándar en promedio es 10 años, menos los 2 años de periodo de gracia, quiere decir que uno va a estar pagando durante 8 años este crédito. Y estos serían los inputs para nuestro modelo financiero para calcular si es que es o no es rentable llevar un MBA. Ahora vamos a ver el modelo financiero, que prácticamente ya está construido gracias al template, pero vamos a ir revisándolo sección por sección. Empezamos por el costo de oportunidad, que es ese escenario de no haber llevado el MBA, cuánto hubiéramos percibido. Un primer año 35.000 como estaba en las asunciones, y esto iba a ir incrementando 5% anualmente hasta un quinto año que se pudo obtener un ascenso y subir al 25%, y luego nuevamente 5%. Pero esto está en negativo, dado de que, entre comillas, si es que llevamos el MBA, este es dinero que estaríamos perdiendo o dejando de ganar. Luego vayamos a una siguiente sección, que es el crédito educativo. Como habíamos calculado, en el primer año nos van a depositar o desembolsar $72.000 y en el segundo año $120.000. O sea, ese es dinero que
nos están dando. Y en su momento lo vamos a tener que pagar. A partir del año 3, dado los 2 años de periodo de gracia, empezaremos a pagar anualmente una suma considerable de dinero. ¿Cómo calculamos esta suma? Aquí entramos un poco en el cálculo de matemática financiera para ver pagos. Pero en resumen, lo que estamos haciendo acá, las fórmulas ya están ingresadas en el template, pero en resumen es estimar cuánto tenemos que pagar anualmente en los siguientes 8 años para pagar esos $192,000 a una tasa de interés del 10%. La fórmula también está separada porque el desembolso se hace en 2 momentos diferentes y se trata de manera independiente cada uno de ellos. Ya el cálculo realizado pues nos está arrojando el que tenemos que pagar $42,000, un poco más, anualmente para cubrir este préstamo. Ahora, si sumamos, vemos que esto suma en realidad 328,000. Esto es mucho mayor que los 192,000, pero es justamente por la afectación de la tasa de interés en el tiempo. Que bueno, hay estrategias del poder amortizar o pagar antes para reducir estos intereses. Sin embargo, en un escenario estándar, esta sería la suma que tendríamos que pagar durante los 8 años post-MBA. Vayamos a la siguiente sección, que es la de inversión. Aquí hay que tener cuidado para no confundirnos. En un año cero, bueno, son los 10,000 básicamente de la aplicación. Pero aquí en el año 1, la inversión es 120,000, dado de que la inversión total entre tuition y costos de vida es 240,000 para los 2 años. Entonces, cada año necesitamos poner 120,000. Sin embargo, aquí, en este primer año, ya está también inmerso los 48,000 de ahorros que nosotros tenemos que poner de nuestro bolsillo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si sumamos, nosotros es como que pagamos o está saliendo de nosotros 120,000 de dinero, pero el crédito ya nos ha dado 72,000. Esa diferencia, esos 48,000, es dinero que está saliendo de nuestros ahorros. En el caso del año 2, bueno, es igual, 120,000 también sale, pero ahí sí se netea con los 120,000 que estamos recibiendo del crédito. Luego, la siguiente sección es el internship. Este es el primer flujo positivo que tenemos en el modelo de dinero que realmente estamos ganando a los inicios del año 2 realmente, que vendría a estar calculado por los 1.500 que habíamos asumido de ingresos semanales por estas prácticas de verano, por un rango de 12 semanas, que es lo típico, suelen ser 10, 12 semanas estas prácticas. Vayamos con 12 por los 1.500, entonces estaríamos teniendo unos ingresos de $18,000 durante esas prácticas. Luego, los siguientes conceptos vienen a estar dados por el trabajo que hayamos obtenido post-MBA, que según nuestras asunciones, y esto parte luego del año 3, post-graduación, estamos con un trabajo en LATAM, en el cual hemos recibido un signing bonus de $30,000, un salario base de $90,000 de partida y un bono de performance de 25% sobre el salario base, que nos estaría dando $22,500. Este salario también sigue estas reglas de incrementos anuales del 5% hasta un momento en el que tenemos un ascenso que incrementa 25% y luego nuevamente regresa al curso del 5%. Y en todos los casos el bono de performance es el 25% sobre el salario base. Hasta aquí hemos terminado con la revisión de las secciones. Ahora, para calcular los indicadores financieros tenemos que totalizar anualmente para ver si es que este modelo pues, nos dan indicadores que nos digan si es o no es conveniente llevar el MBA. Empezando en el año 0, totalizamos es negativo 10,000, estamos perdiendo dinero. El año 1 y año 2 también son años en los que se pierde dinero y se ven, ahí se siente cómo afecta el dejar de ganar esos 2 años de salario que hubiéramos tenido si no hubiéramos ido a hacer el MBA, teniendo un negativo 83,000 y otro negativo de 18,750, que acá se ve un poco diluido por el internship, pero igual seguimos estando con números negativos. Pero a partir del tercer año, ya post-MBA, vemos cómo cambia la figura y tenemos cantidades positivas. El año 3, dado al signing bonus, una suma mayor. Luego a partir del año 4 en adelante vemos ya que se va manteniendo o va incrementando según el incremento del salario post MBA versus la variación del salario en el escenario sin MBA. Y finalmente estos totales van a ser los que nos van a permitir estimar los indicadores, el indicador del BAN y el indicador del TIR, para saber si es que es recomendable o no hacer el MBA.
De partida, para poder calcular estos indicadores, bueno, acá ya están con las fórmulas correspondientes, pero estamos usando una tasa de descuento del 10%. Para calcular el BAN necesitamos una tasa versus sobre la cual vamos a comparar nuestros números. Pero bueno, aquí estamos viendo que el BAN nos da $143,000, es decir, es un BAN positivo. Desde que el BAN es positivo, entonces quiere decir de que hay ganancias en tomar la decisión de llevar el MBA para este análisis. Para los que han hecho evaluaciones financieras, pueden ver rápidamente que un 32% es una tasa de rentabilidad bastante alta. Buenas inversiones inmobiliarias, por ejemplo, pueden estar en alrededor del 20%. Entonces llegar a un 32% realmente es algo que te dice o te puede comenzar a hacer pensar de que tal vez llevar un MBA pues sí es bastante rentable, y especialmente porque, como lo he repetido en varias partes del video, estamos bajo un escenario bastante desfavorecedor, y eso que aún no estamos considerando qué adicionales estamos ganando que no están entrando en este modelo, para lo cual vamos a ir a la siguiente sección. Empecemos por lo personal. El MBA refuerza tu marca y credibilidad, deja claro quién eres y qué valor aportas. Además, eleva tus habilidades de liderazgo y comunicación, pasas de explicar a persuadir. Presentas mejor, estructuras problemas y decides con más claridad. En cuanto a lo global o cultural, ganas exposición global real. Convives y trabajas con personas de múltiples países en una nueva cultura, desarrollando fluidez para interactuar y negociar en entornos multiculturales sin fricción. Finalmente, en cuanto a lo laboral o profesional, seamos sinceros, la marca de la escuela abre puertas, aumenta callbacks y entrevistas, y en muchos casos rompe la barrera de entrada en firmas que priorizan MBAs de escuelas target. Además, al sumarte a la red de alumni, accedes a referidos y a un mercado oculto de oportunidades. Y habilita algo muy buscado, pivotear entre geografías, industrias y roles con menos fricción. Bueno, y eso fue todo por el video. Si les ha gustado, dejen su like y compartan. Si tienen alguna duda, sugerencia o consulta, dejen en los comentarios, voy a estar encantado de responderles, y nos vemos en la próxima.